Personas a las que cuando me responde por lo menos me tranquiliza un poco. Le voy a hacer una pregunta de dos palabras, Eduardo. ¿Hasta cuándo? Así como ahora, ¿eh? ¿Hasta cuándo la cuarentena, así como ahora? ¿Hasta cuándo resiste? Bueno, la cuarentena, o todavía tiene la cuarentena actual, tiene hasta fin de semana, y se van a analizar los distintos datos con respecto de cómo viene los datos no solo el número de casos, que es una variable, sino ocupación en cama de terapia intensiva, tiempo de duplicación del número de casos y tasa de letalidad. Si bien nosotros tenemos aumentado el número de casos, también es cierto que estamos testeando más y además hemos cambiado la definición de caso, haciéndolo mucho más sensible para que se testee más. Y el plan Detectar está trabajando, testeando mucho más a convivientes familiares y a contactos estrechos, con lo cual esto inexorablemente aumenta, por lo menos en parte, el número de casos. Y por otro lado, el virus está circulando entre la ciudad. ¿Cuánto tiempo va a durar la cuarentena? Bueno, va a ser analizable desde ese punto de vista y vamos a ver cómo se comporta las distintas variables, digamos, pero el tiempo de la cuarentena no lo manejamos nosotros. Luis. No, ya sé, pero yo le pregunto como especialista, primero, yo no quiero responsabilizar a nadie porque yo pregunto con ignorancia, obviamente, en estos temas, ¿no? Pero, a ver, yo escuché a otros especialistas decir, los testeos no son suficientes, tiene que haber más testeos, tiene que haber más seguimiento de los casos y mejor, más celosamente. Ayer Diego Santilli nombró un procedimiento que se llama supresión, ¿no? Tiene que haber más supresión, que significa, llegamos a los casos, los cuidamos para que no se contagien y hacemos un seguimiento. Y no importa que sea Rubinstein, porque otros también lo dicen. Están hablando de que para hacer eso bien se necesita 20.000 personas, por lo menos, que hagan bien el seguimiento, muchos más testeos, porque por la vía del puro aislamiento y la pura cuarentena no estamos llegando y en el medio de cosas cruzadas. Usted es un médico que tiene mucha experiencia como médico real de atender casos. La gente está, no importa que sea anticuarentena, pro cuarentena, runner o no, todos debemos estar cansados. ¿Aguanta esa cuarentena? ¿Aguanta emocionalmente? Todo junto le pregunto, Eduardo, perdón. No, está bien. Yo, en primer lugar, creo que el número de 20.000 o 5.000 o 10.000 me parece que es un número mágico, porque mucha de esta gente se la está aislando y el número de testeos se duplicó en el último mes. Si usted me dice alcanza, no, hace falta más. ¿Está bien? Por eso el plan detectar hay que trabajarlo intensamente y permanentemente y trabajando por lo menos en los barrios, que es lo que se está haciendo. Si el número de individuos alcanza o no alcanza, me parece que eso quien tiene que definirlo es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, no yo, ni tampoco ningún otro No, bueno, perdón, ahí Eduardo, déjeme disentir un poco, pero se puede opinar, ¿no? Porque yo he escuchado, Eduardo... Perdón, ¿cómo nos vamos...? Bueno, Luis, si usted me llama, es porque yo confío que usted opina y yo opino. No, bueno, yo tengo menos autoridad para opinar que usted. Pero si alguien dice, por ahí necesitamos, porque el seguimiento debe ser un seguimiento. Lo que entendí yo que decían es que el seguimiento debe ser un seguimiento efectivo. Porque una cosa es un aislamiento. Sí, perdón. Si usted lo aísla en un hotel, el seguimiento se hace en el hotel. Y eso está bien. Eso se hace en la Ciudad de Buenos Aires. No conozco el conurbano, así que pido disculpas para opinar sobre el conurbano está bien. Con cierta precisión. Pero en la Ciudad de Buenos Aires... Esa es la pregunta que yo tenía. ¿Cómo hacen para hacer el seguimiento de alguien que se contagia en el conurbano? Si en la ciudad hay algunos contagiados que cuando terminan de ser contagiados y dicen que son aislados y no los mandan al hotel porque dice que viven en una casa, a veces mienten porque quieren estar con su familia. Entonces van y se encuentran con su familia y contagian a todos. Bien, para tu tranquilidad, en general el individuo de casos benignos, que son los que van a hoteles, en general luego del día 7 y después del día 10 no contagian. Con lo cual, la concepción inicial que había que esperar hasta el día 14, porque contagiaban, se ha reducido en forma significativa. Esto es muy importante porque usted puede enviar al individuo al día 10 a la casa sin ningún riesgo de contagio. Esto no lo digo yo, lo dice la OMS, CDC, hay 10 trabajos publicados. Y Eduardo, uno se queda tranquilo en eso. Ahora, usted hablaba de dos datos más además de los contagios. Una son las camas ocupadas
de terapia intensiva, que ahora después voy a ir con Martín para que me hable de su experiencia en una organización privada, y las camas por COVID y el número de muertos. ¿Qué nos están mostrando ese número, Eduardo? Hoy por hoy, en primer lugar, hay que analizar también las camas de internación general. Les voy a explicar por qué. Porque de ese grupo es posible que algún paciente tenga que ir a terapia. Entonces también hay que analizar esas. Las camas de terapia hoy en la Ciudad de Buenos Aires están trabajando con una capacidad no más del 50% en el sector público. ¿Está bien? En el sector privado es posible que esté un poco más alto. ¿No? ¿Me explico? Sí. Pero en general hoy tenemos capacidad en los hospitales, tanto en los hospitales rojos como en los hospitales amarillos. Sí. Así que en ese aspecto nos quedamos tranquilos. Por eso decir solamente que voy a hacer la cuarentena por el número de casos, una cuarentena extrema es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. ¿Está bien? Sí. Por eso hay que analizar esto con tranquilidad, no asustar a la comunidad. Claro. Y si tenemos que ir a la fase 1, tenemos que convencer a la gente y persuadir de por qué esto, asumiendo que es un esfuerzo grande y que la gente también está cansada. Y hay que acompañar. Y en el tema de las camas por COVID están creciendo mucho y el número de muertos está creciendo a un ritmo muy preocupante. No, la tasa de letalidad por ahora se mantiene a una cifra mejor que cuando empezamos la cuarentena. Por eso cuando empezamos la cuarentena, ¿cuánto decíamos? De tasa de letalidad 5%, y ahora estamos alrededor del 2,4, 2,5. Que es el promedio en el mundo. Promedio en el mundo. Que es una tasa, claro, promedio en el mundo, y esto está dado porque el número de casos aumentó. ¿Y cómo aumentó? A partir de adultos jóvenes, que son los que tienen menos complicaciones de enfermedad grave. ¿Me explico? Okay, Argentina tiene una tasa de edad de 34 a 35 años. Eduardo, ¿usted es una edad buena? Sí, ok. ¿Usted le molesta que le pregunte por las camas a esta persona que es responsable de una parte del sector privado, que es el CEMIC, a Martín? Así, Eduardo, ¿cómo se puede volver a una cuarentena fase 1 sin que implique necesariamente las restricciones y además el ánimo? Cuando nosotros fuimos cuarentena fase 1, Eduardo, nosotros hablábamos emocionados porque todo el país estaba con miedo y sabiendo que era lo único que teníamos que hacer. Íbamos todos para el mismo lado. Ahora es una situación distinta. Yo no sé si es posible volver a la fase 1 tan estricta desde el punto de vista emocional, desde la economía. Usted no es economista, ni psicólogo, psiquiatra. ¿Cómo se puede volver a la fase 1 o a lo que sea parecido a la fase 1, Eduardo, si es que hay que volver? Bueno, en primer lugar, que la fase 1 no lo va a hacer todo el país, eso vamos a empezar a entenderlo, ¿no? Sino que esto se va a hacer sectorizado y básicamente el tema es Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Bueno. El tema mayor es que con este número de casos, el riesgo que está, diríamos, es que si este número de casos sigue de esta manera y sigue aumentando, está el riesgo de saturar las camas de terapia intensiva y eventualmente de internación general. Sí, que todavía no está pasando. De todas maneras, que todavía no está pasando, pero esto es un tema de proyección. Sí. Cuando uno dice hago una cuarentena de 14 días, es para que durante un periodo de incubación del virus, periodo máximo de incubación, deje de circular o circule mínimamente para no impactar en el número de casos. Esta es la realidad. Ahora, espere que terminamos. Sí, por favor. Y por otro lado, lo que se está intentando es ver de que esto podamos apaisar la curva que se nos ha puesto un poco empinada, porque yo creo que con este número todavía no estamos en el pico de la curva y esto es la preocupación que uno tiene. De todas maneras, yo creo que no va a ser una cuarentena fase 1 absoluta, sino que creo que se va a tener de alguna manera que generar algunos plus, como si fuera una cuarentena 1 plus, con algunos puntos que se van a permitir mantener. Entonces, eso es lo que se está discutiendo, diríamos, y creo que además va a haber que persuadir muy claro y convencer muy claro a la población, y además con toda franqueza va a haber que controlar, como se controló en la cuarentena fase 1, porque en la cuarentena fase 1 hubo mucho control, que con toda honestidad en esta cuarentena no hay.